amigos, vamos a empezar con nuestra primera entrevista esta noche. Quiero indicarles que está conectado vía telemática el ingeniero Carlos Leal de Auto Mundial. Con él vamos a hablar un asunto que es importante. Normalmente en este espacio abordamos temas referentes a la política, a la seguridad jurídica, a la administración pública, pero también debemos abordar temas que tengan que ver con la seguridad y la vida. Vamos a esperar la conexión, ya está precisamente en pantalla con nosotros Carlos Leal de Auto Mundial. Vamos a hablar sobre las llantas, los neumáticos. Hay una serie de números, de cifras, de símbolos en las llantas que normalmente no sabemos por qué están allí ni para qué están allí. Solemos comprar llantas porque las vemos anchas o finas o un poco por las labores que tienen, pero nada más. ¿Qué hay detrás de todo aquello? Es lo que conversaremos con Carlos Leal. Buenas noches, bienvenido a Televisión Maravita. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo a toda la audiencia. Básicamente, en el costado de las llantas está escrito la aplicación que tiene la llanta para ser usada. Está su fecha de fabricación, su capacidad de carga, su capacidad o índice de velocidad. Incluso para qué aplicación o terreno debe ser usada. Entonces es muy importante conocer todas estas indicaciones que nos muestra la llanta, incluida también su dimensión y el uso para el que se va a aplicar. Entonces es muy importante tener el conocimiento y saber para qué voy a usar la llanta y qué es lo que necesito que ésta tenga escrito en su costado. Muy bien, Carlos, es importante esta introducción que usted ha hecho en este espacio informativo. Y antes de hablar de los asuntos específicos, de los símbolos y de los números que están en las llantas, me gustaría preguntarle otro aspecto. ¿Cuán desarrollada está la cultura de nosotros, los propietarios de vehículos, en materia de entender o de preocuparnos sobre estos números y símbolos que tienen las llantas? ¿A cuánta gente le está importando realmente esto y cuánta gente compra simplemente porque la ve bonita? Pues es muy importante conocer que el tema de las llantas no se reduce únicamente a un tema de precio y beneficio. Hay que tener en cuenta como tal temas como la procedencia, temas como el fabricante, que sea un fabricante reconocido y que tenga procesos de calidad, porque todo esto influye no solo en el rendimiento de la llanta, sino, como lo decíamos al principio, en la seguridad de los vehículos, tanto de carga o como de pasajeros, inclusive en los vehículos livianos y de uso particular. Carlos, ahora le recontextualizo la pregunta. Normalmente cuando la gente va a comprar una llanta, ¿se fija en los números o solo se fija en el modelo y lo que le parece bonita? ¿Tienen alguna información ustedes sobre ese tema? Sí, debe fijarse en los números. Los vehículos vienen con unas limitaciones en cuanto al diseño original y deben utilizarse las mismas medidas y prestaciones que tuvo en cuenta el fabricante del vehículo para poner y diseñar una llanta o poner una llanta cuando fabricó el vehículo. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta estos números, incluso ahora más porque hay elementos electrónicos en algunos vehículos que están parametrizados para un tamaño específico de llanta. Carlos, pero aquí hay un problema en materia de información. Cuando uno va a comprar una llanta, normalmente uno dice quiero una RIN 14 que sea ancha y esa es toda la información que uno obtiene. No hay un proceso informativo ni una capacitación por parte del vendedor. Me parece que debería ser así. Y preguntar por lo menos, oiga, ¿va a poner esa llanta? ¿Qué tipo de carro tiene usted? ¿En dónde circula normalmente para que compre determinado modelo? Pero ese tipo de información no existe, o al menos yo no lo he visto por acá en la provincia de Manabí. No sé si en otras partes del Ecuador exista. ¿Cómo se debería superar ese inconveniente, Carlos? Bueno, los fabricantes tienen unos parámetros de tolerancia y los vendedores de llantas deben conocer esos parámetros de tolerancia. Puede que yo quiera que mi vehículo se vea con unas llantas más anchas, pero
debe estar dentro de las tolerancias que lo permite el fabricante del vehículo y de la llanta. Carlos, sea específico, ¿qué significa la tolerancia? En un vehículo, es decir, que cuando va, dígame por favor. En un vehículo liviano, la tolerancia es el 5% en tamaño. Quiero decir que la llanta puede ser un 5% más alta o más pequeña, ¿sí? En un vehículo pesado, esa tolerancia es del 3% en la mayoría de los fabricantes. Entonces, el tamaño de la llanta no debe ser más allá de las proporciones que están parametrizadas por los fabricantes. Si yo utilizo una llanta más grande de lo que mi vehículo lo permite, estoy trabajando fuera del límite de mi vehículo y puedo poner en peligro la seguridad del mismo. Ahora, ¿qué tipo de problemas se podrían presentar? Por ejemplo, si alguien adquiere un neumático con una dimensión que sobrepasa ese límite de tolerancia, ¿puede desgastarlo más rápido o puede en una curva no haber la misma adherencia? ¿Qué problemas son los que se presentan? Bueno, hay muchos problemas. Desde los más básicos, por ejemplo, que el vehículo cuando hay un bache empiece a golpearte en alguna parte de la llanta, o ya un poco más complejos, que las transmisiones de los vehículos empiecen a sufrir y tenga daños mecánicos en el vehículo, o que los elementos como el velocímetro, el cuentakilómetros no funcionen adecuadamente, hasta problemas ya con los frenos que van en riesgo o generan riesgo al conducir el vehículo. Ahora, en el aspecto económico, no comprar una llanta con la especificación técnica que guarde relación con el vehículo que uno tiene, la puedes desgastar más rápido, puedes terminar gastando más plata si no compras bien una llanta, estimado Carlos. Sí, normalmente cuando la llanta es más ancha, hay más posibilidad de que dure más y pues a la final de pronto me genera un beneficio económico, ¿sí? Si la llanta es más pequeña, es posible que se me gaste más rápido. Entonces, es posible tener un beneficio o un inconveniente con el tema económico si no compro la llanta adecuada. Ahora, hay otro escenario que deberíamos analizar, estimado Carlos, y es el tipo de terreno en el que estamos conduciendo. Volvemos al capítulo inicial. ¿Qué tipo de llantas debería adquirir una persona que rueda normalmente en la ciudad? Puede haber una variación con un tipo de llanta de una persona que tiene viajes largos en grandes carreteras. ¿Y qué tipo de llanta debe adquirir una persona, por ejemplo, que está circulando en la zona rural, donde de pronto no hay asfalto, hay mucha tierra y otro tipo de terreno? ¿Cómo podemos analizar ese tema, Carlos? Así es, los fabricantes diseñan las llantas de acuerdo al terreno por donde van a transitar. Hay llantas para terrenos de largas distancias, hay llantas para terrenos regionales, hay llantas para terrenos mixtos. Y los compuestos y los diseños de esas llantas son específicas para ese tipo de trabajo. Entonces hay que seleccionar muy bien, de acuerdo a por donde yo transito, la llanta que me va a dar la mejor prestación. Si yo, por poner un ejemplo, pongo unas llantas para un terreno mixto y únicamente ando en terreno pavimentado, es probablemente que sufra un desgaste acelerado y un desgaste irregular, lo que va en contra de mi bolsillo y a la final voy a tener un rodado poco confortable. Por el contrario, si yo pongo una llanta que es solo para terreno pavimentado y la llevo al terreno mixto o al lastre, voy a tener problemas como que se agrede mucho la banda de rodamiento de la llanta y voy a tener que sacarla antes, también perdiendo dinero. Carlos, ahora, ¿cómo identifico? Nosotros podemos saber en dónde nos movilizamos normalmente, pero al momento de adquirir una llanta, ¿cómo identifico la que tengo que comprar? Si soy un viajero frecuente, ¿qué número pido? ¿Tiene que ver con las labores, las huellas que tienen las llantas o algún tipo de numeración o símbolo en particular?
Sí, tiene que ver con la labor. Si la labor es agresiva, normalmente es para un terreno más mixto. Si la labor es más fina o más lisa, normalmente tiene que ver con un terreno más plano o de asfalto. Los fabricantes, y cada vez que usted vaya a comprar llantas, el vendedor o la persona que lo asesora debe conocer estos temas. Y cada fabricante tiene algunas singularidades. Normalmente las llantas de terreno mixto vienen con una denominación como AT, pero eso depende de cada fabricante. Muy bien, y entre vehículos puede haber alguna diferencia entre autos y camionetas. Sí, claro. Normalmente los vehículos, las llantas de los vehículos, como son vehículos livianos, pues suponemos que no tenemos que ir a un terreno agresivo, ¿sí? En las camionetas hay una variedad más amplia. En los camiones también hay una variedad más amplia porque voy a tener volquetas, voy a tener vehículos de pronto de líquidos o que van a las fincas, de pronto a recoger producto. Entonces, en camiones y camionetas vamos a tener una variedad más amplia. En automóviles, un poco menos porque entendemos que los automóviles y los vehículos livianos no transitan en gran parte por estos caminos. Finalmente, estimado Carlos, ¿cuándo cambiar las llantas? Es decir, ¿en qué momento debemos hacer una medición para establecer que ya la labor, que la huella no nos va a dar mucha adherencia? Porque hemos visto en algunos momentos algunas personas que cargan la llanta prácticamente como los carros de Fórmula 1, totalmente lisa. Entonces, ¿cuándo debe una persona, cuándo decir, ¿sabe qué? Tengo que renovar las llantas porque si no voy a también a tener algún riesgo en materia de seguridad? Bueno, normalmente todas las llantas vienen con unos indicadores de desgaste que son unos topes que están al final de los surcos que le indican que ya llegó a su límite de uso seguro. Ese límite de uso se da por la capacidad de la llanta, cuando ya la llanta pierde capacidad de disipar el agua en terreno mojado. Esos indicadores de desgaste están en todas las llantas y normalmente hay en el costado un triángulo o alguna marca que me indica el tope en donde se encuentra. Y por ley, pues ese tope está al 1.6 milímetros de profundidad de diseño de la llanta. Este tema que le quiero preguntar va a resultar interesante también, Carlos. Acá tenemos una ley de tránsito y hay una medición en el tema de la labor de la llanta, es decir, la huella, cuán desgastada está. Este parámetro nos puede servir para defendernos a nosotros de alguna manera, decir, ¿sabe qué? Todavía la llanta puede disipar el agua, que entiendo es que cuando la llanta se va a la carretera, el agua sale por diferentes costados. Creo que eso es disipar, no sé si lo estoy diciendo mal, usted lo explica por favor, de mejor manera. Así es, y este tope o este indicador de desgaste que llamamos, pues es el límite como tal hasta donde la llanta lo permite. Normalmente, pues lo ideal sería tener claro o tener la forma de medir en cierto momento cuando tengamos algún inconveniente y hacer unas mediciones periódicas. Pero si la llanta aún no ha llegado a este indicador de desgaste, todavía tiene la profundidad suficiente para seguir rodando. Muy bien, Carlos, gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido instructivo, didáctico e interesante conocer estos argumentos, esta parte científica de los neumáticos que, como decía, estoy seguro que muchísimos no conocen, conocerán de pronto sobre la altura de las llantas y algunas cosas más, pero lo que hacemos normalmente es girar un almacén, esas llantas me gustan y las quiero para mi carro. Ha sido realmente productivo el diálogo. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, muchas bendiciones y que tengamos un buen trabajo con todo el tema de las llantas. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Carlos Leal de Auto Mundial, hablando sobre las llantas, sobre los neumáticos, los números, los símbolos que muchos no conocemos.
a medias a veces, pero es importante son importantes este tipo de entrevistas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.